buenas noches. Personalmente, los partidos políticos, antes de entrar al poder, siempre han tenido dificultades internas y externas con uno que otro dirigente, sea de abajo, del medio o de arriba. Pero cuando llegan al gobierno, ese partido lleva a su candidato al gobierno, no todos están conformes, porque uno aspiraba a una cosa, uno aspiraba a otra posición, uno aspiraba a que las cosas le vayan mejor, pero en política se dice que no se sabe para quién se trabaja, porque a veces el que no trabaja está en mejor posición. El presidente no le va a dedicar el tiempo a usted que le dedicaba antes. El poder o el gobierno no cabe en todos. Ejemplo, como ahora y como otros ejemplos de gobiernos y presidentes que han llegado y jamás van a cumplir ni las metas, ni los propósitos, ni los planes que tenían. Y aquellos acuerdos que se hicieron con partidos aliados o de la sociedad civil tampoco se van a cumplir. No es que el presidente salga malo, malagradecido. Es verdad, uno más que otro político salen malos, malagradecidos, sinvergüenzas que no sirven. Se da de todo en los gobiernos, en los partidos. Pero cuando se está dirigiendo un país, cuando un gobierno es dirigido por alguien, por ejemplo, como Luis Rodolfo Abinader Corona, todo estaba muy bien. En la oposición, en contra de, era que se estaba votando. ¿Para qué? Para que este presidente que tenemos ahora, Luis Abinader, esté dirigiendo el país. ¿Qué sucede? Que la mayoría de los PRMistas han dicho que no tienen un trabajo. Y el presidente le respondió como debió ser. El gobierno no es un botín. No hay cama para tanta gente. No hay tanto sombrero para tantas cabezas. Y algunos es posible que tomaron posiciones que no esperaban, pero tuvieron que tomarla, porque el presidente dijo después: tengo un compromiso. Ay, ¿por qué usted no me lo dijo antes? No, porque no me acordaba. ¿Qué tiene que hacer usted? Tomarlo o dejarlo. Si le dan la oportunidad, si el presidente lo dignifica con un decreto, que hay muchos que no se lo merecen, porque echan a perder la imagen del gobierno, no hacen el trabajo que el presidente quiere para él, para su gobierno y para el país, y otros se dedican a robar. Es así. Lo que quiero decir con todo esto y esta pequeña introducción es que es muy delicado para los gobiernos, para un presidente, dígase Luis Rodolfo Abinader Corona, que entren en contradicciones figuras importantes dentro del partido y dentro del gobierno. Por ejemplo, el inicio de una polémica es del ingeniero Ramón Alburquerque. Ramón Alburquerque, sabemos todos que es un dirigente de larga data, exitoso, fundador de su partido antiguo y fundador de este Partido Revolucionario Moderno. Ha tenido contradicciones con el presidente de la República porque él cree que el presidente en ciertas cosas no se ha comportado como él cree. El mismo Ramón Alburquerque hace contradicciones con doña Milagros, que es la responsable de la ética y transparencia del gobierno. El mismo Ramón Alburquerque tiene ahora problemas con Macarrulla, que le sugiere que él debe tomar una licencia por lo que está ocurriendo en una supuesta o no supuesta contratación con sus empresas de 1,000 y algo de millones de pesos en La Victoria. Que en el otro bloque es que vamos a hablar de Macarrulla y la carta que él expresa su disgusto
de una campaña que le están haciendo a él, a su familia y a sus años de tanto trabajo. Entonces, le decía de esas contradicciones, pero no se queda ahí. El expresidente Rafael Hipólito Domínguez, papá, tiene contradicciones con el canciller de la República, el señor Álvarez, porque él dice que él no es político, que no defiende lo nuestro y no le hace caso a muchos PRMistas que se fajaron a hacer campaña. Esa es la contradicción del expresidente Hipólito Mejía Domínguez. Pero, no obstante, el expresidente Hipólito Mejía Domínguez ahora le dice a Guido Gómez Mazara, político de su ex partido perteneciente, o creo que pertenece al PRD todavía, pero sí hizo campaña con el Partido Revolucionario Moderno. Hipólito Mejía Domínguez le dice que él tiene que irse para el PRD. Oiga eso, hay que escuchar muchas cosas. Que él tiene que irse para el PRD, que tanto fuñe él. Porque Guido se ha responsabilizado, él lo ha dicho. Yo soy quien llevó el expediente del ex procurador, el expediente de denuncia ahora, lo del abogado Julio Curi, y otras, la de José Ramón Peralta, son muchas las que él ha llevado. Pero cuando Hipólito Mejía Domínguez dice eso, es que no le gusta a Hipólito Domínguez, no le gusta porque está sacándole roncha a intereses políticos de Hipólito Mejía Domínguez. Y él le dice que se vaya para el PRD. De una buena vez, Guido, que no espera ni un segundo para dar respuesta, le enrostra a Hipólito Mejía Domínguez que él y el presidente de la República iban a su casa para que fuera a hacer campaña política por el Partido Revolucionario Moderno. Y dijo tantas cosas Guido Gómez Mazara, que él nunca se ha aprovechado de la política. Ni él, ni su mamá, ni sus hermanos. Y por ahí se fue que mataron a su padre, a su mamá la presa. Dijo tantas cosas que si usted le saca la síntesis a eso, detronó con la respuesta que le dio a Hipólito Mejía Domínguez, con la altura que se merece, con el agradecimiento que él siempre le tiene al expresidente Hipólito Mejía, pero le dio su respuesta. No obstante así, esas contradicciones, esas polémicas con su partido en el poder, con el presidente gobernando, eso es muy delicado, eso es muy peligroso. Cuando un gobierno en el poder tiene contradicciones con su alta dirigencia, que no existe el compás. Recordemos que en el Partido Revolucionario Dominicano, las contradicciones existentes cuando estaban en el poder lo hacían fracasar. Eso es muy delicado, eso es tan peligroso como usted decir, todos están a una para que el gobierno se derrumbe, que es muy posible que no. Muy posible que no. Pero vuelvo y repito, ese pleito día tras día, eso no le suma al gobierno, no le suma al presidente, cuando todos deben estar a una. Pero esos son los intereses individuales. Son los intereses individuales. Yo estoy convencido que hay mucha gente, y el mismo Guido Gómez Mazara lo sabe, dentro del partido que no le gusta lo que él está haciendo con el asunto de los expedientes. Pero él se siente bien y él dice que ese es su rol y él dice que esa es su responsabilidad hacerlo. Ahora todos no tienen la cabeza que tiene Guido Gómez, todos tienen cabeza independiente, cada quien piensa lo que cree. Pero vuelvo y le repito, eso es muy delicado, muy peligroso, es muy notorio
cuando esos altos dirigentes se están contradiciendo, que no está de acuerdo uno con aquella cosa está mal puesta, y ustedes saben cuáles son los resultados, que el gobierno, aunque lo vaya haciendo bien, ellos mismos la imagen la llevan al suelo, al piso, porque siempre se ha dicho que la ropa sucia debe lavarse en casa y esos trapos sucios no sacarlos. Entonces la oposición, la misma población se va disgustando, independientemente de que el gobierno esté mal o bien. Entonces imaginémonos que el gobierno entonces caiga en una crisis de no hacer las cosas que le prometió a la población, y ese disgusto y esas contradicciones en la alta dirigencia, eso le suma un caldo de cultivo que ya usted sabe a dónde llega, a la derrota, a la no repetición del poder consecutivo. Y ellos tienen vasta experiencia. Guido la tiene porque perteneció al gobierno de Hipólito Mejía Domínguez. Milagro perteneció al PRD. De Macarrulla no podemos decirle. Macarrulla ha sido un empresario privado que creo, si no mal recuerdo, que es la primera vez que desempeña un cargo público. Muy peligroso. Ojalá que ellos entiendan eso. Ojalá que ya después de dicho todo eso que se dijeron, las cosas se paralicen ahí, porque de verdad que no le suma nada bueno, nada que llame el interés positivo de la población dominicana. Macarrulla, secretario de Estado de la Presidencia, un hombre que estuvo muy cercano en la campaña, un hombre que tenía gran responsabilidad en la campaña del presidente Luis Abinader, fue una figura preponderante, aunque usted no lo crea, de la alta sociedad, un hombre con unos ribetes de empresario de los más altos en el país, exitoso, de una familia con buen posicionamiento económico. Es un hombre que usted no lo ha visto, siempre estaba al margen. Es verdad que ha pertenecido al sector empresarial como dirigente de primera, en el CONET y esas cosas, pero cuando él se involucra en esto de política directamente, porque fue directamente ahora, en otras ocasiones es posible que lo haya hecho, y tomar ese puesto, que no es un puesto cualquiera, al lado del presidente constantemente, día tras día, hombre a tomar en cuenta en cualquier decisión del presidente de la República. Él, con sus empresas, licitó para la construcción o la remodelación de la Victoria, la cárcel. Se ganó un contrato ahí de 1,000 y algo de millones. Él no estaba en el gobierno, él no era funcionario del gobierno. Ahí él sale ileso. Bueno, yo hice esa construcción con mis empresas, pero yo no era funcionario, ni estaba en el gobierno. Ahora, ¿qué le toca a Macarrulla? Si el PETCA, como dice el licenciado, el ingeniero Albuquerque, que él debe tomar una licencia e irse. Si el PETCA lo llama, aunque Macarrulla dice que él está dispuesto a todo, y en la carta dijo que pretende mancillar su imagen, su transparencia, sus años de trabajo, su familia, que no lo van a lograr, que eso es una campaña malsana, planificada, organizada en contra de su imagen, y así directamente que le llegue al gobierno el presidente Luis Abinader. Es muy sencillo como apagar un bombillo. Ir al PETCA, si el PETCA le dice, porque el PETCA no ha dicho nada de él. Lo único que se puede, que creo yo, que se le puede llamar a Macarrulla, es si aparece en vicio de construcción, o si aparece una sobrevaluación en esa construcción de esa parte que construyó Macarrulla y sus empresas. Ahí es que puede venir la dificultad a Macarrulla, pero Macarrulla, que no es santo de mi devoción, porque primero yo no conozco a Macarrulla,
lo conocí por periódico. Nunca he visto a ese señor, nunca he hablado con él. Pero hay que ser justo. Él no era funcionario cuando consiguió ese contrato. Hizo una licitación. Lo único pecaminoso que puede haber en eso es si él hizo sobrevaluación en la obra o hay vicio de construcción en esa obra, creo que de 1,000 y pico de millones de pesos. De lo contrario, él no tiene responsabilidad que lo inmiscuya en asuntos digo yo, porque él no era funcionario. Pero el morbo, la política, los intereses le sacan cultivo y le dan con una mandarria. Le dan, y los memes y las redes. Entonces, ahí es que Macarrulla puede ser que vaya al PETCA. De lo contrario, no tiene justificación de que se le mencione en cosas pecaminosas porque él no era funcionario. De otras cosas es posible que el PETCA lo llame. Decíamos ahorita del partido en el poder, las altas dirigencias, que no es lo mismo cuando está en la oposición a cuando está en el gobierno. Y las contradicciones existentes y el daño que le hace a un gobierno, a un presidente, cuando ellos están en contradicciones permanentes. El caso del Partido de Liberación Dominicana, que ha tenido sus contradicciones, pero ahora, fuera del poder, todo se le pega como el dedo malo. Usted siempre dice de que, ¿por qué siempre me doy en el dedo malo? No, usted se ha dado en los otros dedos. Lo que pasa es que en el que tiene el problema le duele más. Y ahí es que se da cuenta. Eso. No es que nosotros no se da, Entonces, el Partido de Liberación Dominicana, estando en la oposición, en momentos difíciles, por la división del partido, por el asunto de los imputados detenidos en la cárcel, por las tantas cosas. Es la derrota duele y perjudica y le hayan huyendo como que tiene lepra, nadie quiere pegársele. Así. Ahora la Junta Central Electoral toma la decisión con una resolución de que el partido La Fuerza del Pueblo no es mayoritario. ¿Cuándo la tomó? Entonces, los dos mayoritarios, PRM, PLD, dígase, en dinero se reparten la mayoría para edificar más a la población. ¿Qué sucede? Que el presidente Fernández apeló al Tribunal Administrativo. Le dieron la razón. Para sintetizarle rápido, ese dinero lo van a repartir en más partidos mayoritarios. Y ese PRD, pero el PLD apela para que esa decisión del Tribunal Administrativo se eche hacia atrás. ¿Cuál es la contradicción? Bueno, nadie va a apelar en el Partido de la Liberación Dominicana si su presidente no ha dicho ni esta boca es mía. Algo dijo el presidente de ese partido, algo dijo la dirigencia de ese partido para apelarlo. A que no se ha llevado es una cosa, porque lo hayan echado para atrás o porque aguantaron. ¿Dónde están las contradicciones? O en que altos dirigentes dicen que no vale la pena, como Reinaldo de las Mercedes Pared Pérez, que ojalá se esté recuperando 100%. Ahí está Danilo Díaz, que es uno de los hombres principales de la organización. Ahí está Abel Martínez, que es uno de los candidatos ahora del Partido de la Liberación Dominicana, diciendo que no,
que no se apele esto, que tal vez le sale mejor, que no vale la pena, que no pierdan el tiempo en eso. Pero eso del PLD no salió porque salió. Eso es una línea por la que le decíamos ayer de que no le interesa, no le conviene, no es de su simpatía que el expresidente Fernández reciba los mismos tratos económicos de parte de la ley que le indica a la Junta que repartan. Porque no es lo mismo el expresidente Fernández con y sin dinero. Entonces ahí es que está el asunto. Y esos altos dirigentes le están contradiciendo a su principalía dentro de ese partido, que es el presidente de esa organización. Vamos a ver si ellos van a echar para atrás. Vamos a ver si van a seguir las contradicciones. Porque el próximo jueves el comité político de ese Partido de la Liberación Dominicana está convocado. ¿Para qué? Para hablar de eso, para hablar de otros temas, de sus exfuncionarios, de gente que pertenecen al partido que están pasando en dificultades con el Ministerio Público, con otros movimientos, actividades que ellos tienen, en fin, van a tratar otros temas de suma importancia el próximo jueves, que está convocado el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Pero para que usted vea, hasta recién salido del poder, cayendo en desgracia con la derrota, hay contradicciones. Pero más daño le hace al que está en el poder. Al que está en el poder. Eso no le suma nada bueno al gobierno, ni al PRM, y mucho menos al presidente de la República. Las vacunas siguen las contradicciones, que hablando de contradicciones, con el llamado que hace el gobierno para que la población vaya a vacunarse. Pero se está yendo a vacunar, se estaban yendo a vacunar. Lo que sucede es que es la tercera dosis que ha empedrado el camino. Es eso, no es otra cosa. No es que estamos puestos a la tercera dosis. No. Nosotros somos pro vacuna. Pero no han dejado definitivamente, también que va la campaña de la vacunación, también que estaba la gente yendo y que sigue yendo para la primera y la segunda dosis. Ahí es que está el asunto, que se metió una interferencia ahí con la tercera dosis. Que las vacunas están, que sí o qué. Falta mucha vacuna todavía. AstraZeneca, la otra, allí para acá. La que más ha venido es la China, que la tenemos aquí. ¿Por qué dejar de comentar algo que nosotros decíamos del Ministerio Público los otros días? No, era ayer mismo, lo decíamos. De que el Ministerio Público tiene que tener mucho cuidado de cuando ponen en entredicho cualquier ciudadano, cualquier empresario, cualquier persona que haya participado en el gobierno, en X institución, y esa institución está en un entredicho de corrupción y demás cosas, y sacar a todo el que trabajó ahí, sacarlo porque hizo algo malo. Y nosotros hacíamos sugerencias de que si yo le hice un trabajo, por ejemplo, a la Contraloría, a qué sé yo qué, qué sé yo, a Agricultura, quien sea, si yo le hice el trabajo, cumplí con mi trabajo, ¿por qué fulano de tal trabajó aquí? Porque esa institución está llamado sus funcionarios o sus ministros a actos de corrupción para investigar. Si ustedes consideran que lo hice mal, si están confundidos con algo, que usted me llama al ciudadano, mire qué pasó aquí, el empresario, mire esto aquí, aunque váyase. Pero si no tiene nada que ver, no lo publique, porque si usted lo publica, el morbo de la gente, ya a usted le van a poner un hechizo como a un ganado, que no se le va a borrar jamás. Mira, tú estuviste metido allá, entonces me mencionaron para el morbo.
sin yo tener nada que ver con eso, si cumplí con mi contrato, con mi trabajo. Ahora, si usted no ha cumplido, llámenlo. Y el que hizo la cosa mala, que pague las consecuencias. Entonces, el Ministerio Público tiene que cuidarse, ser cauteloso con esto. Porque después va esa gente ahí y sale a la luz pública de que no fue así, como dijo el Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público, lo peor que le puede suceder es el descrédito y la manipulación. Y tienen ahí en la Procuraduría General a alguien, por lo menos yo creo en ella, aunque no me convence el asunto de la inhibición que ella hace. No es que no me convence, es que como yo no sé, no soy abogado, no sé de eso de leyes, pero la palabra inhibición constante en la Procuradora General, fuera y dentro de ahí, como que no me encajan las cosas. No es que una mujer que ha demostrado que le pesa el ruedo del medio fondo. Así que dicen en el campo. Esa le pesa el medio fondo, lo que tienen debajo de la falda. Para mí, esa señora. Pero me confunde. Me inhibo porque sí, pero usted es la Procuradora General. Usted no puede dejar a sus subalternos que hagan los expedientes así. Y si usted ve, déjame ver, mire, eso está mal, corrige esto aquí. Y prepara todo y después me inhibo. Ahí es que yo no entiendo. Voy a pedir una consulta con uno de esos amigos, abogados, para que me explique eso. Entonces, el procurador había dicho en reiteradas ocasiones que la señora, que no sé qué influencia tenía, que se robó más de 300 televisores, que la llevaban, que le decían que hable en contra, que yo qué. Eso denunció el procurador. Inicio cuando lo llevaron la primera vez. Y ahora, dentro de los que supuestamente estaba haciendo de todo ahí, está el señor Moya, que dicen que fue asesor, que es un hombre de extrema confianza de él, que es aliado de él, que cogió unos cuartos para que sé yo qué, no sé si de 24, 25 millones para asuntos de Odebrecht, los imputados de Odebrecht, que sé yo qué. Bueno, un trabajo ahí que llevó los cuartos y que no se hizo nada. Y él ha dado unas declaraciones que llaman a suspicacia, y ahí es que yo digo si es cierto eso, porque uno tampoco entiende. Pero usted tiene que oír las dos campanas, tilín tilán, oírla las dos. Entonces el señor Moya dice, acusa al Ministerio Público de que en unos interrogatorios muy fuertes, muy de mucho terror, intimidándolo, le sugerían que negocie su libertad y otras cosas. Lo podemos escuchar de su boquita de comer comida. Miguel José Moya, fundador de DIO, Desarrollo de Individuos y Organizaciones. Desde el año 2001, nuestra empresa ha contribuido con el desarrollo de miles de personas y con la estabilidad de cientos de crisis locales e internacionales. Había mantenido el silencio, pero los últimos eventos me colocan en la obligación moral de compartir con mi familia, mis amigos, mis clientes, mis colaboradores y con la opinión pública en general 3 importantes mensajes. Primero, el 30 de diciembre fui requerido para un interrogatorio a realizarse el 5 de enero en la Procuraduría General de la República como parte de una investigación que se llevaba a cabo. Desde ese momento he sido requerido en 6 ocasiones donde he participado en 4 interrogatorios donde he sido tratado con respeto. Sin embargo, el escrutinio ha sido brutal, humillante y excesivo. Pude notar que los magistrados tenían la percepción de que estaban en presencia de un criminal peligroso y manipulador, y en consecuencia la intensidad del escrutinio respondía a esa percepción inicial. Esta invitación o requerimiento estaba fundamentada en un contrato realizado por nuestra empresa en una licitación pública con todo el rigor de la ley que se desarrolló a inicios del año 2018.
Este contrato establecía un compromiso de nuestra empresa con la Procuraduría General de la República de contribuir con una extensa estrategia de desarrollo organizacional y de estabilidad del clima laboral. Para ello diseñamos un complejo programa de capacitación, conferencias, charlas, seminarios que debía ser ejecutado por la Procuraduría y sus estructuras de soporte de capacitación. Y nuestra contribución era eminentemente intelectual y de acompañamiento y de colaboración y de orientación cuando ellos lo requirieran. La interpretación que se hace de este contrato nos coloca en el riesgo de que esto sea interpretado como un fraude. Los magistrados consideran o interpretan que lo que se denomina en el título del contrato entra en conflicto con las tareas realizadas, que incluían además de la parte de recursos humanos, el acompañamiento y la orientación en la conducción y manejo de crisis que sucedían de manera frecuente y simultáneas, incluyendo la crisis provocada por la confrontación de los encartados de Odebrecht con la institución. El segundo mensaje que debo compartir es con la magistrada procuradora, la señora Miriam Germán. Debe usted saber, señora procuradora, que Miguel José Moya ni ninguno de mis colaboradores tenía conocimiento previo de aquel incidente ocurrido en el Consejo Nacional de la Magistratura. Observé aquel bochornoso evento con el mismo estremecimiento con que lo vieron miles de ciudadanos y le confieso que sentí la misma indignación ante lo que a una simple mirada parecía una agresión. Desconocía las interioridades de aquella confrontación. Fue para mí, igual que para muchos otros de mis colaboradores, una desagradable sorpresa. Mi último mensaje va dirigido a los señores procuradores Jenny Berenice y al señor Wilson Camacho. Ustedes llevan a cabo la tarea de satisfacer una expectativa ciudadana de altísimo valor emocional y moral, como que se haga justicia y que termine la corrupción y la impunidad. Al conocerlos ahora más de cerca, pude constatar su pasión, determinación y honestidad en esa búsqueda. Al alcanzar ese logro de tan alto significado, deben ustedes comprender que ese logro les proporcionará un mérito extraordinario, quizás único en la trayectoria de ambos. Les pido de todo corazón que el mérito que esa búsqueda les proporcione a ambos no les nuble la razón, ni le opaque el discernimiento, de manera tal que no logren distinguir entre lo verdadero de lo falso, la luz de la oscuridad. Ni Miguel José Moya, ninguno de mis colaboradores, ni mi esposa Sara Fernández, ni nuestra empresa DIO, jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia ha sido parte de un acto ilícito, mucho menos ser miembro de un entramado criminal y mafioso con fines de lucro. Jamás, en 30 años de carrera y en 20 años de nuestra institución, hemos sido parte de algún acto ilícito, mucho menos miembros de una estructura criminal. No es cierto. Pido a Dios y a su providencia divina que nos dé fortaleza, nos dé esperanza y nos dé fe para enfrentar el desafío que representa este dramático proceso que comparto junto a mi familia y a mis seres queridos. Helo ahí. ¿Cómo uno lo confirma eso? Que él le está diciendo la verdad. Bueno, él va a estar en el banquillo de los acusados. Él va a tener sus abogados. Y sus abogados le van a decir al juez cómo le hacían las interrogaciones, cómo lo investigaban. Y el juez, entonces, la jueza tomará su decisión.
Mira, me estaban obligando a eso. ¿Y qué tiende a pensar la gente y parte de la población? Ah, pero si es así, es mentira lo del procurador y están presionando a este para meter en el hoyo al procurador. Si es cierto, porque yo no puedo confirmar del señor Moya esto. Y sí también, entonces te lo pone 49 y 51. No sé para dónde voy a tirar el 51. Pero es muy delicado eso. Eso es muy delicado, poner entredicho las interrogaciones. Y además, el Ministerio Público tiene que tener mucho cuidado porque el ex procurador, que ahora él lo peor de lo peor, como funcionario, la población se cogió con él. Con esa impopularidad que tiene el ex procurador, con esa poca aceptación que él tiene, que la gente, la mayoría no lo digiere bien, con su familia, porque yo siempre menciono eso, con sus hijos, con su esposa, con su madre, sus amigos, él mismo, preocupado, porque el procurador es el primero en administrar la justicia. Y los que están presos en las cárceles, sea porque lo condenaron con razón o sin razón, se imagina en él que pudo haber incidido en el destino de su vida y estando en la cárcel. Entonces, usted llevar a este hombre a la cárcel y tirarlo ahí como un preso cualquiera, no es que él se le va a privilegiar, no. Todos necesitan el mismo privilegio, todos. Pero hay excepciones en las reglas. Porque no es lo mismo que vaya un delincuente a la cárcel y que se encuentre con otros delincuentes. Ah, no, eso. Y mira, ¿y qué tú hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? Fíjese que no es lo mismo. En las cárceles los presos tienen sus códigos, dicen. El asunto de violación de niños, el asunto de matar a un anciano, ellos tienen sus códigos. Ah, no, ese es un azaroso, eso es que sí, ok. Y le caen arriba. Y él no es el mismo delincuente que va para la cárcel, tal vez menor o mayor, pero ellos se pueden imaginar que él influyó en la decisión para que ellos estén encarcelados. ¿Y qué pasa? Ahora dice parte de la defensa del ex procurador, Biaggi, uno de sus abogados, que le está mandando flores, arreglos florales negros a su casa, al ex procurador. ¿Usted sabe lo que significa eso? El morbo. Es posible que sean personas para incrementarle la maledicencia al ex procurador, mandarle arreglos florales negros como tipo de funeral, pero negros. Los funerales se mandan rosas blancas, pero son indicios de que las cosas se pueden empeorar para la seguridad física del ex procurador, y ahí es que el Ministerio Público debe tomar en cuenta esas decisiones. En estos 10 meses de gobierno del presidente Luis Abinader, si usted pone a ver los logros de este gobierno, del Partido Revolucionario Moderno, usted diría, bueno, pero él no ha hecho nada. ¿Qué ha hecho Luis Abinader en estos 10 meses? Uno se portaría como mezquino si dice eso. En realidad, él no ha hecho cosas de
de gran relevancia dentro de los proyectos que él tenía, porque él se le apareció algo que él no se imaginaba: la pandemia. Ahí es que se ha ido el tiempo, ahí es que se ha dedicado todo. Usted puede decir que el presidente de la República a ciertos sectores los ha apoyado, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el sector de salud, muchas cosas. El asunto de la justicia, que él vino dando esas propuestas y esas cosas que ha demandado la población durante muchos años. Se han visto muchas cosas diferentes, obviamente, con los imputados y el tipo de imputados y encarcelados. Entonces, si usted dice, bueno, ¿qué ha hecho Luis Abinader? El asunto de la APP, que siempre ha surgido, porque el empresariado privado, sin él no se puede hacer nada. De esos proyectos, cuando el gobierno no tiene tantos recursos económicos, que ellos entran y forman parte. El asunto del transporte, ya ustedes saben lo que ha pasado ahí en la Núñez de Cáceres, que era un proyecto muy significativo para el gobierno y para el país. El sector transporte significa una de las cosas más importantes de cualquier gobierno y de cualquier país, porque por ahí eso es todo. Entonces, ¿qué podemos decir de los proyectos de Luis Abinader? Están en carpeta. Pero todo frisado, todo paralizado, porque el gobierno ha tenido que enfrascarse en el asunto de la pandemia, la vacunación, la salud, y la mayoría de los recursos económicos se han ido por ahí. Ha dicho el Banco Central en reiteradas ocasiones la gran inversión que ha hecho el gobierno con relación a esto, con la vacunación, con los insumos, con los pacientes enfermos del COVID. Ahí es que se han ido los 10 años, los 10 meses del gobierno de Luis Abinader. Y por eso nosotros y la población no tiene, ¿cómo decir? Bueno, ¿y las obras? Si yo me pongo a decirle las obras que están en carpeta, son muchas, de las visitas que ha hecho y hizo el presidente de la República a los municipios, a las comunidades, a las provincias, con su consejo de gobierno. ¿Qué extensiones de la Huasca, asuntos de canales, represas? Son muchas las cosas: autovías, carreteras, ferrocarriles, teleférico, universidades, ¿qué le digo? Vertederos, de todo está en carpeta. Inauguraciones de una que otra, como el puerto de Barahona, Manzanillo y 2 o 3. Pero todo está en carpeta, que se ha quedado ahí dormido por la pandemia. Entonces no podemos nosotros decir, que no ha hecho nada. Es verdad, no ha hecho nada. Lo que ha podido dentro de esta vaina que nos ha llegado a nosotros y al mundo. Entonces ahí se ha quedado el presidente de la República y qué sé yo, uno que otros sectores han sido beneficiados, que esperamos nosotros que ahora con la entrega del foro que el presidente le hizo una petición, le hizo una sugerencia de que le llevaran un plan al Foro Económico y Social, que ya se lo entregaron. Vamos a ver qué trae ese paquete, porque eso es un paquete entre aumento salarial, tanto al público como al privado, si se ponen de acuerdo, y por ahí se va. Pero son muchas dificultades las que ha enfrentado el primer año de gobierno de Luis Abinader. Nosotros esperanzados en que las cosas cambien para este próximo año. No podemos ser pesimistas, independientemente de que sí o sí va la reforma fiscal. Esa es otra. Sí o sí va la reforma fiscal. Que ese es otro valladar en que el presidente y el gobierno tienen que andar de la mejor manera posible, porque si esa reforma fiscal va, hay que buscar una recompensa con incremento salarial, buscar que la canasta familiar baje,
con todo eso. Es un combo. Viene la reforma fiscal, vamos a prepararle esto, la reforma fiscal aparte. Aumento salarial, sector público y privado. Y el asunto de la canasta familiar, a ver cómo tratamos de compensar eso y entonces que la carga no sea tan pesada. Pero esa es la realidad de los 10 primeros meses del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, que esperemos nosotros que le vaya bien. Pero usted no puede sacar, que es un gobierno bueno, que es un gobierno malo. No. Que se han cometido actos de corrupción. Bueno, desligado totalmente del tren gubernamental aquellos y algunos que están presos. Pero esperemos en Dios que esto pase y que desde el próximo octubre, vamos a decir, los próximos meses, el gobierno arranque sin esa pesadilla, ese gran problema de la pandemia que nos tiene todos agobiados desde los pies hasta la cabeza. Y que esos planes y esas obras que tienen carpeta en agenda, el gobierno pueda desarrollarla para que así el presidente pueda conseguir el 1.000.000 de empleo que él dice. Nosotros nos vamos, pero volvemos a señalar, el Ministerio Público tiene que tener mucho cuidado, porque a un imputado, a una persona que llame a interrogar porque crean que es culpable y las cosas se desbordan a la luz pública y todo el mundo coge con eso a rabalizar expedientes, a decir que allí porque están soltando cosas, y de eso que hablamos ahora del señor Moya, que da declaraciones que yo no tengo por qué dudarlas ni confirmarlas, pero eso es muy delicado porque la debilidad del Ministerio Público y la credibilidad son dos cosas sumamente esenciales. Credibilidad, porque cuando usted va a la credibilidad nace la debilidad. Entonces es la credibilidad que debe permanecer en un ministerio público manejando esa situación tan delicada que es la libertad o la condena de alguien. Y si eso se rabaliza, imagínense, todo lo que se hizo como debía ser institucionalmente, constitucionalmente, se va al piso. Eso que dice el señor Moya, eso es muy delicado, que por ahí se podrían agarrar la defensa, los abogados que ellos tienen, el mismo es procurador. Pero vamos a esperar, no desesperemos. Se cuidan mucho y se portan bien. Buenas noches.